a los Gálatas, así es que vamos ahí a los Gálatas capítulo de esta enseñanza de este estudio es defendiendo el Evangelio de libertad. Defendiendo el Evangelio de libertad. Ciertamente el Evangelio liberta, ¿verdad? A los que lo escuchan. Y tenemos que irnos en nuestra mente a los tiempos del apóstol Pablo. La carta a los Gálatas se escribió por ahí del año, probablemente del año 49 al 50. Y estos datos muchas veces nos parecen insignificantes, pero son importantes para saber qué es lo que había acontecido anteriormente, ¿sí? Algunos ahí entran en discusión en cuanto a las fechas, pero la misma carta nos puede dar un poquito ahí de noción que fue escrita justamente en estos tiempos. Cuando la propagación del Evangelio inició, comenzaron a surgir iglesias en las cuales se enseñaba que Cristo era el Mesías que esperaban y que había muerto y resucitado al tercer día según las Escrituras y que su sacrificio daba perdón de pecados y vida eterna. Y debido a que Pablo muchas veces comenzaba enseñando en las sinagogas, había muchos judíos que creían justamente en el evangelio que predicaba Pablo y entonces le seguían. Así que comenzó a haber judíos creyentes, pero al mismo tiempo había otros judíos que aceptaban a Cristo probablemente no como creyentes, sino como simpatizantes, ¿sí? Y estos judíos empezaban a enseñar que no era suficiente creer en Cristo si no se cumplían los rituales y las exigencias de la ley, incluyendo la circuncisión. Y es por eso que Pablo argumenta en los 2 primeros capítulos de esta carta a los Gálatas que aunque su evangelio es Cristo crucificado, cuando la muerte y resurrección de Cristo se aplica a los gentiles, recordemos que los gentiles son o somos todos aquellos que no somos judíos. Cuando la muerte y la resurrección de Cristo se aplica a los gentiles, estos gentiles no están bajo la ley. Para Pablo, los gentiles no son convertidos al judaísmo, sino adoptados por Dios y por lo tanto no están obligados a guardar la ley. Un comentarista de nombre Ben Witherington dice al respecto, Pablo se refiere a su evangelio sin la ley para los gentiles, que se centra y se basa en la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz, la cual nos otorga una posición justa ante Dios para judíos como para gentiles. Pablo admite que este mensaje del Evangelio sobre Cristo no es algo que los seres humanos podrían haber inventado por sí mismos. Tuvo que ser revelado por Dios para que se conociera. Fin de la cita. Y podríamos añadir que si los hombres hubieran inventado este Evangelio, habrían añadido muchas obras, ¿verdad? Colocarían al hombre en una posición de corredentor, ¿no? Como un héroe, como un héroe. Alguien que se puede salvar a sí mismo, incluso puede salvar a los suyos y que llega al cielo lleno de medallas. Y es justo lo que los judaizantes hacían. Les comentaba yo que la carta a los Gálatas fue escrita un poquito después del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén se llevó a cabo por ahí del año 49 al 50. Justamente en el capítulo 2 menciona algo que se menciona en Hechos 15, justamente donde se narra el Concilio de Jerusalén. Y en el versículo 24, Jacobo, quien recordemos que era hermano del Señor, el que leemos en nuestras Biblias como Santiago, había comenzado a hablar en el versículo 13 y mencionó que había judíos que habían salido de Jerusalén con una supuesta autoridad de parte de los ancianos de Israel, y esto lo hacían para inquietar a los gentiles que se convertían
para que cumpliesen la ley y atacaban también integralmente a Pablo. Los judíos creyentes no entendían que habían sido libertados de su imposible cumplimiento de la ley hacia un evangelio de libertad. Esto no lo entendían los judíos. Así que por eso es que Pablo les escribe a los Gálatas para defender su evangelio y apostolado, que eso es lo que vamos a leer en esta mañana. Así que nosotros veremos cómo el auténtico evangelio libra del pecado, del peso de la religión y de los líderes religiosos. Vamos a estudiar el capítulo 1, los versículos 11 y 12, bajo el título La autoridad del evangelio, y de los versículos 13 al 14, el poder libertador del evangelio. Del 11 al 12, la autenticidad del evangelio, y 13 y 14, el poder libertador del evangelio. Vamos a leer, por favor, acompáñenme a leer estos versículos, versículos 11 al 14. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a orar, hermanos. Señor, te alabamos y te damos muchas gracias, Padre, porque de verdad que es un privilegio el poder estudiar tu palabra, Señor, y compartirla, Padre. Te pedimos que me guíes, me des claridad, Señor, y a todos nos des un corazón receptivo. Abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, que podamos escuchar algo acerca de cómo Pablo defendió tu evangelio, Señor, y que nosotros también debemos de hacer lo mismo. Vamos a poder observar en este texto, Señor, parte también de tu carácter, tu bondad, tu paciencia, tu amor, Señor, y te agradecemos porque esa paciencia y ese amor precisamente han obrado en cada uno de nosotros también, Señor. Te alabamos, te pedimos que guíes este tiempo y seas glorificado y nosotros edificados en Cristo Jesús. Amén. La autenticidad del evangelio. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo empieza este versículo diciendo, mas os hago saber. Pablo quería llamar la atención de los Gálatas. Es muy importante recordar, hermanos, que en esta iglesia había muchos gentiles. Y bueno, no quiero decir en esta iglesia porque en realidad eran varias iglesias, ¿no? Había iglesias en Galacia del Norte, había iglesias en Galacia del Sur, y entonces eran varias iglesias. Y debido a la gente que habitaba esta parte de estas partes de Galacia, había muchos gentiles, muchos no judíos. Pero como todos sabemos, normalmente cuando Pablo en sus viajes misioneros llegaba a un lugar, comenzaba primero predicando el evangelio en la sinagoga. Llevaba a los judíos el evangelio, el anunciamiento de que el Mesías era ese Jesucristo que habían matado, ¿verdad? Y cuando los judíos no creían en las sinagogas, salía entonces y llevaba el evangelio a los gentiles. Y en estas iglesias había mucho gentil, pero había también algunos judíos que habían creído. Entonces, Pablo quiere llamar la atención debido a que había visto con qué facilidad y prontitud habían sido desviados del mensaje del evangelio verdadero que él les había llevado. En el versículo 6, ahí en el versículo 6 del capítulo 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa palabra maravillado no es que estuviera como cuando nosotros nos maravillamos en manera positiva, ¿no? Él quiere decir, no lo puedo creer, se puede traducir como
me dejaron estupefacto, paralizado, aturdido. ¿Sí? Pablo estaba impactado de que estos gálatas habían sido desviados con mucha facilidad. ¿Sí? Además, los ataques que estaba recibiendo la iglesia directamente hacia la persona de Pablo eran física, eran en cuanto a su apostolado y eran en cuanto a su mensaje. 3 ataques directos a Pablo que afectaban a la iglesia. ¿Sí? Los ataques en su persona, por ejemplo, dice 2 Corintios 10:10, yo se los leo, dice, porque a la verdad, está Pablo hablando, y dice, porque a la verdad dicen, se está refiriendo a estos que lo atacaban, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Le están diciendo a Pablo, ni siquiera nos impacta su presencia, ¿no? Y la palabra, menospreciable. La Nueva Versión Internacional dice, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Esto era lo que decían muchos de estos judaizantes, ¿sí? Atacaban la presencia física, su personalidad de Pablo. Pero también atacaban su apostolado. Según estos judaizantes, acuérdense que me refiero a judíos que querían obligar a los gentiles a que cumplieran la ley y que decían que creer en Jesucristo solamente no era suficiente. Entonces, estos judaizantes también atacaban el apostolado de Pablo. Hace un momentito nuestro hermano nos recordaba que para ser un apóstol tenía que ser enviado personalmente por Jesucristo. ¿Sí? Por eso en la actualidad no hay apóstoles. Si vas a una iglesia y te presentan al apóstol fulano, mentira, ¿verdad? Estos atacaban a Pablo porque decían que no era apóstol, porque no había sido enviado directamente por Jesucristo como los discípulos que anduvieron con él y que después fueron apóstoles, que después fueron enviados. Y otro ataque que sufría Pablo y que afectaba a la iglesia de los Gálatas era su mensaje, ¿sí? Este ataque a Pablo, al mensaje de Pablo, pues no afectaba únicamente a Pablo. En su físico, pues ¿qué diría Pablo? Bueno, pues no impacto y dicen que soy debilucho y que como orador soy un fracaso. Bueno, todos van a tener diferentes opiniones, ¿verdad? Pero este ataque iba en contra del mismo autor del mensaje, ¿sí? Atacaban el mensaje que llevaba Pablo y esto a la vez atacaba al autor original del mensaje, que era Dios, ¿sí? Y Pablo no es que reaccione por orgullo, sino reacciona con una actitud de verdadera defensa ante esta situación. Lucas 10:16 dice, hablando Jesucristo, Lucas 10:16, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Así que Pablo llama la atención de los Gálatas de esta manera. Y les dice en el versículo 11 nuevamente, mas os hago saber que, hermanos, Pablo amaba a los hermanos de Galacia, aunque sabemos que en el capítulo 3, ¿cómo les llama? Insensatos, ¿verdad? Vaya que los amaba a Pablo, ¿verdad? Bueno, pero aunque los llama insensatos en el capítulo 3, no deja de considerarlos sus hermanos. Y esto es algo muy importante porque manifiesta la humildad de Pablo, ¿sí? Pablo había sido atacado y él podía haber respondido, uy, no saben quién soy yo, ¿verdad? Incluso en este texto nos puede llegar a dar esa idea de que Pablo entonces se jactaba. A mí nadie me enseñó, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que no es así. Y Pablo les llamaba hermanos. Ahora, aquí hay una cosa interesante, hermanos. Les llama Pablo hermanos, ¿a quiénes?
a los que integraban las iglesias en Galacia, que estaban otra vez integradas por judíos que racialmente eran sus hermanos y por gentiles que racialmente no eran sus hermanos, pero que eran sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, esta palabra de hermanos es muy importante. Los llama hermanos. Los llama insensatos en el versículo 3, porque al final del versículo 2, vamos rápido allí, al final del versículo 2, dice, no, el versículo 21, perdón, capítulo 2, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Era una ofensa al sacrificio de Cristo. Y esto lo enardecía a Pablo. Por eso es que les llama insensatos. Y MacArthur dice al respecto de la insensatez que no se refería a la falta de inteligencia, que no se refería insensatos a la falta de entendimiento, sino a la falta de obediencia, hermanos, a la falta de obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Pablo ya les había enseñado a los Gálatas todo acerca del sacrificio y del nuevo pacto y de que no era necesario seguir la ley. Y estos Gálatas, en las primeras de cambio que empiezan a recibir el mensaje de los judaizantes, ¿qué hacen? Empezar a desobedecer la instrucción que Pablo ya les había dado. Por eso es que les llama insensatos refiriéndose a la desobediencia. Los Gálatas estaban siendo desobedientes. Y continúa el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Primeramente, nos debemos recordar que el evangelio no solamente es la doctrina de salvación, ¿sí? Muchas veces decimos o pensamos que el evangelio es para los incrédulos. Allí empieza, pero el evangelio es para los creyentes también. Y si ustedes les ha pasado compartir o platicar con hermanos de otras iglesias, muchas veces hay que evangelizar a los creyentes, ¿verdad? Muchas veces hay que repetirles, reenseñarles o tratar de ayudarles a acomodar el conocimiento que tienen en la cabeza, porque hay errores en el entendimiento muchas veces. El evangelio implica toda nuestra vida como creyentes, todo nuestro entendimiento y nuestro andar como creyentes. Pablo era una persona muy preparada, era un judío de raza, pero romano por nacimiento. Esto le daba una ventaja a Pablo. Pablo no era ahí cualquier judío, sino que tenía la nacionalidad romana también. Había estudiado con Gamaliel, hace rato lo vimos, había estudiado con Gamaliel, que se dice que era un experto en derecho judío. En Roma había recibido instrucción educativa, por decirlo así, griega. Recuerden que cuando Roma ahora conquista todas estas tierras y empieza a gobernar, deja que la cultura helenística se mantuviera, porque tenía muchas cosas muy buenas. Y los romanos eran más bárbaros en ese aspecto. Y les deja que la cultura griega se siga manteniendo. Y Pablo había sido instruido educativamente bajo este esquema de educación griega. Y por si fuera poco, era fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir fariseo de fariseos? Que enseñaba, que tenía un dominio de la ley excelente. Tenía un dominio de la ley excelente. Todo obviamente a nivel de teoría, ¿verdad? Es decir, tenía una teoría de la ley excelente, pero sobre todo tenía un dominio de la tradición, algo que iba más allá de la ley. O sea, él conocía perfectamente la ley, pero conocía perfectamente la tradición que muchas veces ponían por encima de la ley, ¿sí? Y estas tradiciones se basaban en malas interpretaciones de la ley,
Esto es muy importante, hermanos. Las tradiciones judías se basaban en malas interpretaciones de la Escritura o en interpretaciones que le permitían a las personas aplicar la ley de acuerdo a su conveniencia. Los cristianos no hacemos eso, ¿verdad? Los cristianos no aplicamos la Biblia a lo que nos conviene, ¿verdad? ¿No? Qué bueno que no. Ustedes ya dijeron que no. Pero esto sí lo hacían, ¿sí? Los judíos aplicaban la ley por medio de las tradiciones de acuerdo a lo que les convenía. Un ejemplo está en Marcos 7. Vamos allí a Marcos 7, por favor. Marcos 7, 11. Marcos 7, 11. Dice Marcos 7, 11. Aquí está hablando Jesucristo. Bueno, vamos a leer desde el 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, esta parte permítanme leerla en la nueva versión viviente, pero síganla ahí con su vista. Dice, sin embargo, ustedes dicen que está bien, que es correcto, que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y agrega el Señor Jesucristo, y esto es solo un ejemplo de entre muchos otros. Fíjense, ¿no? Ellos enseñaban a los demás judíos que era correcto decirle a los padres, no te puedo ayudar económicamente, porque todo lo que tengo ya juré que es para Dios, aunque ellos lo seguían administrando. No es que lo entregaran al templo, ¿no? Qué astutos, ¿no? El mexicano no es así, ¿verdad? No. Y el cristiano, menos, ¿verdad? Esto iba en contra de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, en 1 Timoteo, dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Recordemos que si hay una enseñanza en el Antiguo Testamento que se repite en el Nuevo Testamento, es algo que debemos de continuar, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, decía, honra a tu padre y a tu madre. Y en 1 Timoteo dice que las viudas, si tienen familia, que las mantengan. ¿Verdad? Está repitiendo ahí la enseñanza. Y lo más importante es que dice que esto agrada ¿a quién? A Dios. Así que los judaizantes enseñaban que Pablo anunciaba un evangelio incompleto, que lo que Pablo predicaba era un mensaje incompleto. ¿Por qué? Porque no tenía obras, no tenía rituales, porque se brincaba Pablo el acto del proselitismo, ¿sí? Porque Pablo les decía, no es necesario que te hagas judío, no es necesario que te circuncides, solamente cree en Cristo, ¿verdad? Toda enseñanza que no integra obras para obtener la salvación era una obra incompleta delante del pensamiento judío. La frase según hombre, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, hace referencia a que no fluye, a que no procede de la sabiduría terrenal, ¿sí? El evangelio que Pablo anunciaba no había surgido de una mente humana. ¿Ok? ¿Por qué muchas veces nosotros
nos oponemos a los libros que escriben algunos líderes que iniciaron sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones, porque surgió de una mente, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica de la Biblia, de nuestras Biblias, hermanos, de la palabra del Señor? Que fue escrita por mucha gente que ni se conoció, de diferentes contextos históricos, económicos, sociales, ¿no? De diferentes épocas, y todas apuntan a lo mismo. Eso es asombroso. No hay ningún libro que sea igual, ¿verdad? ¿Y los mormones? Uno lo escribió, ¿no? José Smith. Los Testigos de Jehová, uno que no le gustó la iglesia adventista donde iba y mejor se salió y inició la suya. ¿No? Una solamente. Entonces dice aquí Pablo que su mensaje no procedía de ningún hombre, no venía de las enseñanzas, incluso de las enseñanzas que recibió de Gamaliel, ni su educación griega, ni de la tradición de los ancianos. Ningún hombre le había podido enseñar este mensaje. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La conjunción ni quiere decir nunca, nada. No hay contribución, no hay participación alguna. Todo lo que había formado a Pablo en el judaísmo, todos sus logros, su fama, sus reconocimientos, habían sido dados por hombres, e incluso podíamos hablar de que incluían su mérito propio. Él se esforzó para aprender todo eso. Pero aquí vemos dos verbos importantes. Ni lo recibí, ni lo aprendí. Pablo no había recibido como cuando alguien recibe una herencia, por ejemplo, ¿no? O recibe un premio, o recibe un puesto en una empresa, ¿no? Como por ejemplo, cuando Saulo recibe el reino. Saúl fue el primer rey de Israel, pero a él le entregaron el reinado, ¿verdad? Y eso lo volvió alguien importante, ¿no? Pero Pablo no recibió el evangelio como Saúl recibió el reinado. Y dice, ni lo aprendí. No lo aprendió en la religión de sus padres, aun cuando estuvo en el judaísmo seguramente desde niño, y ya de grande, aun cuando había llegado a ser fariseo, no lo aprendió. Vamos a Filipenses 3, del 5 al 9. Filipenses 3, del 5 al 9. Perdón, Filipenses 3, del 5 al 9. Ni siquiera, en sus credenciales vamos a ver ahorita, como se dice normalmente, toda su preparación, quién era el magnífico Pablo, ni siquiera ahí aprendió esto. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, versículo 5. En cuanto a celo, esto es impresionante, perseguidor de la iglesia, ¿no? Hermanos, seguramente a Pablo esto, ya siendo creyente, le avergonzaba, pero lo tenía que decir, ¿sí? Fui tan celoso, como lo leíamos hace rato, fui tan celoso que perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, fíjense, irreprensible. En cuanto a la justicia de la ley, no había quien le dijera, estás mal, Pablo, hiciste mal, Pablo. No había. Para que alguien se diga irreprensible es que seguramente lo era. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, estas de las que él habló, todos sus méritos, como ciertamente las tengo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Se acuerdan de esta palabra? En el original quiere decir desecho.
desecho, que tenemos que entender como estiércol, como lo que no sirve para nada, ¿sí? Todo lo que él había ganado y aprendido y acumulado, toda su pared. Hace muchos años yo tenía una pared de fotos con músicos que a mí me encantaban, y una amiga de mi esposa dijo, ay, tu muro de Lego, ¿no? Entonces, el muro de Lego de Pablo, así todos sus reconocimientos, ¿no? Su doctorado acá, todos sus títulos, los tenía por desecho, porque no le servían para nada, porque no habían impactado o habían contribuido al evangelio que había recibido de parte de Cristo. No podía aplicar nada de lo que había aprendido. Este evangelio no podía haber venido de un hombre alguno, porque de lo contrario estaría lleno de obras por realizar. Pero también implica que no lo recibió ni lo aprendió ni siquiera de los mismos apóstoles. No lo recibió ni siquiera de los mismos apóstoles. Es decir, Pablo no había sido evangelizado por los enviados de Jesús, ¿no? Vamos aquí mismo al versículo, Gálatas 1, versículo 16 y 17. Dice aquí, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Dice aquí, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando el Señor se le presenta, no va inmediatamente corriendo a buscar a los apóstoles. Y ahora, nosotros debemos de tener en mente, hermanos, que Pablo, fíjense, si Pablo estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, Pablo daba su voto en favor de que apedrearan a los que seguían a Cristo, ¿no? Pablo tuvo que haber escuchado perfectamente y a lo mejor podía haber identificado, aquellos son sus seguidores, sus apóstoles, ¿sí? No es que Pablo ni siquiera los conociera, sabía de ellos, pero no fue corriendo a preguntarles, a ver, enséñenme, ¿no? Y esto es lo que yo les comentaba hace un momento, que nos pudiera generar en la mente una duda. ¿Acaso Pablo está siendo orgulloso? Y nosotros pudiera parecer, pudiera parecer. Hace mucho tiempo conocí a una persona de una iglesia que está aquí muy cerca, muy grandota, que decía, yo no tomé estudios, a mí no me enseñaron, yo todo lo he aprendido de la Biblia. Y entonces eso en su momento nos impactaba, wow, no sabe muchas cosas, pero ella solita, bueno, ya dije que era mujer, ella solita lo aprendió, ¿no? ¿Acaso Pablo estaba cayendo en eso? No. ¿Cómo respondería el mismo Pablo? En ninguna manera. ¿Verdad? Los judaizantes que habían creído, supuestamente habían creído en Cristo, se esparcieron por todas partes, no solo en Galacia, sino también en Corinto y en otras iglesias, porque si recuerdan, por ejemplo, en Corinto también tenemos el mismo problema, se estaban metiendo a las iglesias y estaban desacreditando a Pablo, ¿verdad? Enseñaban que había que convertirse en judío para entonces ahora ser judío cristiano, ¿sí? Esto tenía que haber sonado, hermanos, en ese tiempo tan tonto como ahorita nos suena a nosotros los judíos cristianos, los judíos mesiánicos. Creo en Cristo, creo en el Mesías, pero cumplo todas las fiestas. ¿Sí? El problema aquí es que muchos se presentaban como enviados de los apóstoles, de los que estaban a cargo de la iglesia de Jerusalén. Recuerden que cuando se comienza la persecución
justamente en estos tiempos de que apedrean a Esteban y Pablo surge ahí. Yo me lo imagino como en una película, ¿no? En la película no había aparecido Pablo en ningún momento, en ninguna escena, y van a apedrear a Esteban, y de repente hacen la toma y aparece un joven desconocido que da su voto, y resulta que ese es el famosísimo Pablo, Saulo, ¿no? Y a partir de ese momento se desata una persecución en Jerusalén. Y dicen los textos que solamente los apóstoles se quedaron ahí, no huyeron, pero todo mundo huyó. Y ese fue el propósito de Dios, porque conforme huían, iban predicando el evangelio. Y dice que los que se quedaron en Jerusalén enterraron a Esteban, ¿no? Y le lloraron. Y ellos se quedaron allí. Jerusalén era de las primeras iglesias, probablemente tenía todavía el formato de la sinagoga. Y el que se iba a quedar a cargo ahí posteriormente era Jacobo, el hermano, el medio hermano del Señor. Él era el que se quedaba a cargo de la iglesia. Y Pedro iba y venía, y Juan andaba también ahí con ellos. Y estos judaizantes que llegan a Gálatas iban diciendo que iban de parte de Jacobo, que iban de parte de Pedro y de Juan. Entonces, ¿qué pasa? Causaban una confusión en la iglesia. Ah, chispas, Pablo nos enseñó una cosa, pero ellos vienen de los pilares de Jerusalén, que son Jacobo, Pedro y Juan, y nos dicen otra, ¿no? Y allí probablemente empieza. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias cuando suceden este tipo de cosas, hermanos? Se dividen, ¿verdad? Es que unos nos dicen una cosa y acá nos enseñan otra. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del congregante, exactamente, ¿verdad? ¿Qué hacían los de Berea? Revisaban en la Biblia lo que Pablo les enseñaba. ¿Sí? Entonces, este era un problema. Así que los gálatas estaban oyendo a estos impostores, a estos supuestos enviados, y esto generaría justamente una división entre la supuesta enseñanza que venía de Jerusalén y lo que Pablo les enseñaba. Y más adelante, vamos allá al capítulo 2, versículo 8. Fíjense que más adelante Pablo les dice... Bueno, en el 7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, el evangelio a los gentiles, como a Pedro le fue encomendado el de la circuncisión, el de los judíos, y aquí hace una acotación en el 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quién fue el que actuó? Dios, Cristo, ¿verdad? Aquí les muestra, no puede haber división, no puede haber contraposición, porque es la misma persona la que nos encomendó, ¿verdad? Nada más que a Pablo para los que no eran judíos, y a Pedro para los que sí eran judíos. Aunque le dio una experiencia a Pedro con un gentil, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Con Cornelio, ¿verdad? Y con toda su gente, y eso los maravilló. Bueno, y dice que se dieron la diestra en señal de compañerismo. Es decir, estaban de acuerdo, ¿verdad? Dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El diccionario Kittel dice que la revelación, dice el destino de los creyentes por medio de la gracia de Dios es un misterio que se revela, ¿sí? Es una cortina que se corre, por medio de la autorrevelación de Cristo. ¿Qué quiere decir?
que es Cristo mismo el que quita esa cortina, ¿sí? Y que es conocido para los mensajeros de Cristo. Cristo es el autor de la palabra, de la obra magnífica de salvación de Dios. Es quien personalmente mostró y entregó a Pablo su evangelio. Seguramente Pablo cuando iba tras los creyentes de Jesucristo, escuchaba algún testimonio o alguien le decía, Pablo, es que tienes que entender, ¿no? O no sé. Pero nada convirtió a Pablo, nada convenció a Pablo, aunque él perseguía a los seguidores de Jesucristo, nadie pudo convencerlo más que Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es quien le devela el misterio, ¿verdad? Y por eso en Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo podía decir que era su evangelio. Y esto es algo hermoso, hermanos. Pablo en muchos textos dice mi evangelio. ¿Por qué dice mi evangelio? ¿Qué no es de Jesucristo? Pablo se lo apropia porque no solamente había descubierto el evangelio, sino que había encontrado a Cristo mismo. Y ahora él decía, es mi Señor, es mi Cristo y es mi evangelio. Porque ahora él vivía para Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo fue esto, hermanos? Dice el versículo 15, cuando agradó a Dios. Cuando agradó a Dios. Van a ver este versículo después que habla ahí de la predestinación, ¿no? Va a tocar un poquito ahí la predestinación. Pero podemos ver algo hermoso, hermanos, de Dios. Un atributo de Dios que es el amor. El amor. Cuando a Dios le agradó, se dice que Pablo tenía más o menos la edad de Jesucristo. Eran contemporáneos. Fíjense, podemos decir que a lo mejor después de unos 35 años, tal vez tendría 40 años. Era muy joven Pablo cuando el Señor lo alcanza. Y uno puede decir, ay, a mí me alcanzó hasta los 60. Chispas, ¿no? Pero es cuando, ¿cómo dice el versículo 15? Cuando agradó a Dios. Qué gozo cuando a Dios le agrada alcanzarlos cuando son jovencitos, ¿verdad? Pero Dios tiene su tiempo. Es como si el amor de Dios, hablando de algo característico de Dios que es el amor, le hubiera dicho a Pablo con ternura. O sea, Pablo andaba desatado persiguiendo la iglesia y Dios en su amor le dijo, ven, te voy a enseñar algo. Mostró su compasión, su ternura, ¿no? Dice primera los Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta primera parte, hermanos, nos lleva a valorar y a ver que tenemos en nuestras manos la revelación directa e impresa de parte de Dios. Hablábamos hace rato, ¿qué es lo que nos lleva a veces a tener divisiones? La mala interpretación, o a veces darle más importancia a la tradición de nuestra denominación, darle más importancia a nuestra iglesia, a nuestra familia o al pastor, cierto personaje, y a veces nos podemos convertir en judaizantes modernos, ¿sí? Vamos ahora al poder libertador del Evangelio, versículos 13 y 14. Dice versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Otro posible ataque, hermanos, en contra de Pablo era desprestigiarlo por causa de que había sido perseguidor de la iglesia. De hecho, el versículo 13 dice,
porque ya habéis oído. Es decir, los gálatas ya conocían esto. Los gálatas ya sabían que Pablo había perseguido a la iglesia, pero probablemente en parte lo sabían porque los judaizantes lo comentaban, ¿sí? Y esto probablemente ponía a Pablo en una posición de duda en cuanto a su persona, es decir, que tenía pensamientos divididos o actitudes divididas, ¿sí? Que era una persona de doble ánimo, como decimos a veces, ¿no? O inestable mentalmente. Esto podían haber tratado de enseñar a los gálatas, porque Pablo primero había sido perseguidor, ¿no? Anduvo desatado persiguiendo la iglesia y ahora predicaba el evangelio, ¿verdad? Entonces era alguien no digno de confianza. Y aquí vamos a ver una cosa interesante que es el celo, justamente que hablamos acerca de Pablo y de la religión judía. Dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. La religión judía se caracterizaba por ser celosa de las tradiciones y los rituales. Pablo dice en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la Escritura, conforme a ciencia. ¿Sí? Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, lo leímos hace rato, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Los judíos eran celosos de su religión. Hechos 26:5 dice que conforme a la más rigurosa secta de su religión, vivió como fariseo. Pablo podía haberse justificado, hermanos, bajo el argumento mismo de su celo. Él tenía que castigar a quienes se habían separado de la religión y habían abrazado a un hombre que había sido ejecutado por el Imperio Romano, acusado de alborotar a la gente para que se levantara en contra del Imperio Romano, ¿no? Además, decían de ese Cristo que había resucitado, pero los líderes religiosos decían que el cuerpo había sido robado. Pablo se pudo haber justificado bajo esto, sin embargo, él es responsable y dice, ya habéis oído acerca de mi conducta. Él se hace responsable de su conducta y dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Vamos a Hechos 26, por favor. Hechos 26, versículos 9 al 18. Hechos 26, 9 al 18. Dice, de hecho el titulito ahí que tenemos, Pablo el perseguidor, ¿verdad? Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Cuando los mataron, perdón, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Fíjense qué impresionante. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, Pablo no se sentía satisfecho con haber buscado en todo Jerusalén y haber castigado y matado tal vez y hecho blasfemar, torturar para que blasfemaran en Jerusalén, sino que dijo, no, y voy por más, ¿no? Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea que los principales sacerdotes le dijeron, vas Pablo,
¿no? Tienes toda nuestra autorización. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué era en hebreo, hermanos? Muy sencillo, porque Cristo es lo que hablaba hebreo, ¿no? Y arameo, pero no habló en griego, que es lo que hablaba también Pablo, ¿verdad? Y habló en hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Aquí está la revelación. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Esta parte es muy importante, hermanos. Librándote de tu pueblo. Tiene dos acepciones. Pablo ahora iba a ser perseguido por su mismo pueblo, pero por otro lado, Pablo estaba siendo libertado del judaísmo, hermanos. Pablo estaba siendo libertado de su religión, de su religiosidad. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hasta ahí. Aquí en este texto podemos ver que dice en el versículo 11, que dice, y enfurecido sobremanera, aquí en el griego aparece una palabra que es upérbole, de donde nosotros entendemos la palabra hipérbole, ¿no? ¿Qué quiere decir? Exagerar, magnificar, ¿no? Exageradamente Pablo actuaba con locura y celo y coraje, ¿no? 2000 años después, para nosotros a veces es difícil poder tener imágenes en nuestra mente, pero recordando tal vez un poquito lo de ahí del, ¿se acuerdan del movimiento del 68 y que empezaron a matar estudiantes? Y según ahí videos o películas dicen que entraban a los departamentos a buscar, ¿no? Ahí en Tlatelolco. Entraban a buscar a los jóvenes y se los llevaban, ¿no? Pues imagínense que algo así pasaba, hermanos. Y tú no podías decir, como actualmente, a ver, enséñame tu orden, ¿no? De cateo, tu orden judicial para que puedas entrar a mi casa. No, era de, ahí te va, ¿no? Esas cosas a veces se nos pueden escapar. El propósito de esa locura de Pablo era destruir la iglesia de Dios. Y si eso fuese difícil, que era imposible, nosotros ahora lo sabemos, pero si eso fuese imposible para Pablo, por lo menos destruir a quienes seguían esa iglesia que había comenzado. Destruir a ellos. ¿Sí? ¿Quién diría, hermanos, Romanos 8:39, quién diría, hermanos, que Pablo, queriendo destruir la iglesia de Dios, más tarde escribiría, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Del amor de Dios, hermanos. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones de los padres, como les decía, hacía referencia a malas interpretaciones de la ley que se convertían en normas al mismo nivel o en mayor autoridad que las propias escrituras, ¿no?
Recordamos ahí en Mateo 7 cuando le dicen a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavárselas? ¿No? Y él les vuelve a decir, ustedes invalidan la ley, ¿no? Y lo que se dice es que los judíos muchas veces se lavaban las manos constantemente porque para ellos era inmundo tener que, por cuestiones diplomáticas, tener que saludar a un gentil. ¿Sí? Tener que saludar a un gentil, tener contacto con gentiles era algo asqueroso y entonces se lavaban las manos constantemente y eso lo volvieron una tradición por encima de la ley. Y entonces el que comiera sin lavarse las manos estaba pecando. ¿Sí? Digo, nosotros lo hacemos por higiene, ¿verdad? Pero ellos, porque acuérdense que los judíos, ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, los demás no, ¿verdad? Se aferraban a las tradiciones. ¿Y qué hacía Pablo? Lo mismo, era celoso y se aferraba conforme a la tradición de los ancianos. Pero esto seguramente para Pablo no era pecado, era un orgullo, ¿verdad? Allí en Números 25, no lo vamos a leer, pero vamos a recordar un poquito cuando Israel empieza a contaminarse con las mujeres madianitas y van detrás de Balpeor, ¿no? Y empiezan a ofrecer sacrificios y empiezan a adorar a este Dios, y entonces Dios se enoja y dice que su furor se encendió contra el pueblo, ¿no? Y en eso estaban cuando a un israelita se le ocurre ir por una mujer madianita y se la lleva a su tienda. Y entonces Finés, nieto del sacerdote Aarón, lo ve y va y agarra una lanza y los persigue y entra a su tienda cuando estaban en el acto y los clava a los dos. Y dice que Dios aprobó su acción, porque dice que tuvo celo de Dios. Fíjense, ¿sí? Y justamente dice ahí en Números 25, se los leo, Números 25, 10, el Señor dijo a Moisés, Finés, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado, fíjense bien esto, hermanos, escuchen esto, porque ha actuado con el mismo celo, está hablando Dios, Finés ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. ¡Qué impresionante! Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Y todavía Dios lo premia con prometerle el sacerdocio eterno, ¿no? Un hombre que tuvo celo de Dios y Dios lo reconoce. Y entonces Pablo, él dice ahí que los judíos eran celosos de Dios, pero ¿por qué Dios no reconoce el celo de Pablo? Porque su celo era orgullo, su celo no era santo, era un celo pecaminoso, era un celo que hacía ver a Pablo como mírenme yo, qué tan celoso soy de la religión, de nuestra religión. ¿Sí? Ese celo no podía haber sido un celo como el que Dios, como dice aquí de Finés, hubiera hecho por su propio honor. ¿Verdad? Pablo había sido celoso de las tradiciones, mas no del honor de Dios. Él había tenido un celo lleno de orgullo. Pablo no le echa la culpa a nadie, dice allí en 1 Timoteo, lo hice por ignorancia e incredulidad. Es decir, fui un ignorante. Y esto seguramente a Pablo le pesó toda su vida y durante todo su ministerio. Pero fíjense cómo no lo ocultó. Siempre lo estuvo mencionando.
3 veces en Hechos menciona su conversión. Y después dice que él, antes de eso, perseguía a la iglesia. Siempre lo dijo, nunca lo ocultó. Nos permite ver algo del carácter de Dios, no del carácter de Pablo, del carácter de Dios, su paciencia, hermanos. Pablo se soltó, como decíamos, exageradamente a perseguir. Exageradamente implica lo que hacía, exageraba en sus castigos, exageraba incluso hasta llevarlos a la muerte, exageraba en su persecución y Dios no lo aniquiló, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mosca ahí nos anda dando vueltas? Ay, hasta que la tratamos de matar, ¿verdad? Y Dios, en su paciencia, ¿qué dijo? Ven acá, te voy a enseñar algo. Te vas a lastimar. ¿Ah? Le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Te vas a lastimar, Pablo. Ven, te voy a enseñar. Es más, me vas a servir. ¿No? ¿Qué manifiesta de nuestro Dios? Su paciencia, hermanos. Su amor, ¿verdad? Pablo fue un exagerado, por eso dice que él era de los pecadores el primero, dice, ¿verdad? Dice que murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Probablemente sí, ¿no? Pero cada uno de nosotros deberíamos de decir, yo soy el segundo, ¿no? Bueno, puede ser que en ocasiones, más de las que nos imaginamos, caigamos en celos no santos, hermanos. Estos celos, ser celosos más de las actividades, de los ministerios, ser celosos más de las actividades en la iglesia, más que cuidar nuestra santidad, nuestra comunión con Dios, celos de nuestros hermanos. Pero debemos recordar que hemos sido libertados de la ley del pecado, de la ley de la religión. Hemos sido libertados, hermanos, de nuestra propia idea y de nuestro propio entendimiento de lo que es la justicia. Siempre decimos, eso no es justo, pero nosotros hemos recibido gracia, ¿verdad? Hemos sido liberados de nuestro pecado y hemos sido colocados en una posición de justicia delante de Dios. Hay muchas iglesias que aún someten a sus congregantes, hermanos. Muchas iglesias aún someten a sus congregantes a dogmas como el diezmo, el velo, la profecía, la antigüedad pastoral, la posición como anciano, ¿no? El clásico, no cuestiones al ungido, ¿verdad? O no toques al ungido. Pero el evangelio de Pablo, que es el evangelio de Cristo, nos ha liberado incluso de nuestra vida religiosa que teníamos en nuestra actualidad, como lo hizo con los Gálatas. Este texto también nos lleva a agradecer a Dios por la iglesia en la que nos ha puesto, hermanos. ¿Qué nos enseña este texto? Que el evangelio nos libera de muchas cosas. Por eso debemos defenderlo. Por eso debemos defender el evangelio. Pero ¿cómo podemos defender el evangelio, hermanos? Preparándonos. Preparándonos. No podemos defender el evangelio si no nos preparamos. No confiamos en nuestras fuerzas, pero somos responsables de prepararnos para poder defender el evangelio y el Espíritu nos ayude. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias y te alabamos por esta mañana, Señor, en la que nos recuerdas pues lo que tú hiciste con Pablo, un hombre que persiguió tu iglesia, y la responsabilidad que pusiste en su corazón, Señor, de ahora ministrar tu palabra, servir a otros, poner su vida por ti, Señor. Y lo mismo has hecho con nosotros, Señor. Nos has libertado, Señor, del pecado, de la muerte eterna. Nos has librado, Señor, de tu ira misma. Nos has colocado en una iglesia, Señor, que si no es perfecta, busca tener un buen
una buena interpretación de tu palabra para evitar generar tradiciones como sucedía en el tiempo de estas iglesias, Padre. Y te damos muchas gracias también porque tenemos ahora tu palabra completa, Padre, que no le falta nada. Ellos en su tiempo no tenían el Nuevo Testamento, no tenían muchos escritos, Señor, y aún así, Padre, pues tú iniciaste tu iglesia, la sostuviste. Y gracias por cada una de las iglesias, Padre, en donde se comparte tu palabra de manera correcta, Señor, buscando agradarte, buscando honrarte, Señor, y también buscando la edificación de los congregantes. Te damos gracias, Señor, te pido por quienes están al frente de esta iglesia, Señor, que tú los sigas esforzando, fortaleciendo, Señor, también. Bendice sus familias y sus vidas y te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.